y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Querida familia, muy buenos días para todos ustedes. Les envío un saludo grande y fuerte desde la distancia. Mi nombre es Johnny Hernández, pastor en Senti City, Chile. Bueno, el día de hoy quería compartir con ustedes algo bien especial y es hablar acerca de los obstáculos que podemos hallar al momento de querer ser felices. Todos los seres humanos en el mundo queremos ser felices. ¿Quién no anhela la felicidad, cierto, en su vida? El hombre en el transcurso de su historia ha empleado métodos ingeniosos para lograr esa felicidad, pero la triste realidad es que a los medios que acuden normalmente no les satisfacen. Se han logrado hallar, por ejemplo, caminos hacia la luna, pero aún no se ha hallado un camino que conduzca a la felicidad. Encontramos grandes progresos, por ejemplo, en todos los campos, en las ciencias, en tecnología, pero no lo encontramos en la felicidad. Muchos hoy, por ejemplo, se casan pretendiendo hallar la felicidad con otra persona, pero eso jamás pasará, porque quiero hacerle una pregunta. ¿Quién podría hacer feliz a un amargado? ¿Cierto? Si usted no es feliz consigo mismo, usted no será feliz con absolutamente nadie. El ser humano a lo largo de la historia ha creado distractores que le satisfagan o de pronto llenen ese vacío que nada ni nadie podrá llenar jamás. A veces hacemos cosas por agradar a los demás porque aún sentimos que eso nos puede satisfacer a nosotros, pero cuando entendemos la cruel realidad que el ser humano jamás será satisfecho, entonces comenzamos a frustrarnos. A lo largo de nuestra vida hemos escuchado frases como, por ejemplo, yo seré feliz cuando tenga X cosa, o seré feliz cuando logre tal objetivo, o seré feliz cuando haga esto o haga aquello. De pronto usted mismo puede decirlo en aquel momento de su vida, que seré feliz cuando logre hacer esto, mi felicidad cuando encuentre X o Y persona, ¿cierto? Yo quiero hacer una pregunta en este tiempo y es, ¿usted es feliz? ¿Sí? Para saberlo realmente, si somos felices, vamos a estudiar algunos obstáculos que podemos encontrar en el momento de hallar la felicidad en nuestras vidas. En el Salmo 32, de los versos 1 al 2, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo camino no hay engaño. Vemos aquí entonces que podríamos decir que el principal obstáculo que nos impide a nosotros la felicidad es que transgredimos las leyes de Dios, ¿sí? Dios ha establecido leyes físicas, ha establecido leyes morales y espirituales para que nosotros hallemos la felicidad. Cuando nosotros quebrantamos estas leyes, no podemos ser felices. A veces en busca de la felicidad pasamos por encima de sus preceptos y al final terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Por ejemplo, las leyes físicas rigen toda la naturaleza y quebrantarla provoca dolor y sufrimiento. Por ejemplo, usted puede decir que usted va a quebrantar la ley de la gravedad y en últimas el mayor afectado será usted cuando termine dándose un fuerte golpe contra el piso. Las leyes morales, por ejemplo, rigen la vida social del hombre. La violación de esta ley moral está provocando los terribles problemas de la sociedad moderna. Por ejemplo, la humanidad, a partir de Génesis capítulo 3, vemos que la humanidad comenzó a tratar de conceptualizar lo que era el bien y el mal. Hasta ese momento, Dios era quien determinaba el bien y el mal, pero el hombre, al probar el árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo a Dios: no, a partir de este momento yo voy a considerar lo que es bueno y malo. Por lo tanto, comenzamos a conceptualizar el bien y el mal, y ahí es donde aparece lo que está afectando la sociedad moderna, y es el relativismo moral. Para usted es el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos viendo en la sociedad actual. Por ejemplo, las leyes espirituales. Estas leyes espirituales han sido reveladas por la palabra de Dios, y la transgresión de estas leyes solamente puede ocasionar dolor y tristeza para la vida del ser humano.
Yo quiero decirle algo a usted en este día, y es que es imposible transgredir cualquiera de estas leyes y ser feliz. Ignorarlas tampoco es la solución. La justicia humana no acepta ignorancia conforme a la ley, porque según la ley humana, ¿cierto? El desconocimiento de la ley no me exime a mí de la culpa. Por lo tanto, Dios de igual manera actúa para con nosotros. Cuando queremos ignorar todo y especialmente las leyes divinas, traemos a nuestras vidas consecuencias que no solo afectan a nuestra vida como individuos, sino que también terminamos afectando la vida de aquellos que amamos o de todos los que están a nuestro alrededor. De hecho, el rey y salmista David es un ejemplo de esto. El rey David, por un segundo, ¿cierto? Por un minuto, se desconcentró de su vida espiritual, hizo lo que no debía hacer y trajo para su vida y para su familia tristeza y sufrimiento. Sin embargo, el reconocimiento de su condición lo llevó a ser el testimonio vivo de que la felicidad es un fruto de nuestra relación constante y disciplinada con nuestro Dios. Si dejamos, por ejemplo, otro obstáculo que podemos encontrar es dejar al descubierto nuestro pecado. Adán y Eva, por ejemplo, también cuando vemos en Génesis capítulo 3 en el verso 10, ellos se incomodaron al estar desnudos delante de Dios y se cosieron hojas de higuera. Las hojas de higuera nos muestran que no es posible por medios humanos tapar los errores de la vista de Dios. Hay creyentes que tratan de esconder sus pecados y la verdad, esto jamás será posible. Lo único que puede borrarlos para siempre es la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También entender que somos víctimas del sentimiento de culpa. A veces entendemos o sabemos de una forma cognitiva que Dios nos perdona, que Dios nos limpia, pero no nos perdonamos a nosotros mismos nuestros propios errores. Siendo que Dios ya los borró y los limpió con la sangre de Cristo, vivimos lastimándonos por un pasado. Vemos muchas personas que aún siguen castigándose porque es que su papá fue, su mamá fue, porque cuando era niño le hicieron, o también por sus propios errores, es que yo hice, y no se perdonan a sí mismos y viven arrastrando una cadena de culpabilidad que lo único que va a generar en su vida es amargura y tristeza. El sentimiento de culpa está entre los más frecuentes motivos por los cuales los pacientes acuden a los psiquiatras y a los psicólogos. La culpa es un sentimiento interno que es expresado a través de la conducta, o sea, a través del comportamiento humano. Es un martillo recordatorio, una sombra que nos sigue de día y de noche, que no nos deja dormir, que no nos deja descansar. Muchas personas, por ejemplo, en su vejez, comienzan a perder el sueño, y todo está íntimamente relacionado por estos complejos de culpa que vienen arrastrando. Estos complejos de culpa nos aleja de la luz y nos lleva a la oscuridad. No es un problema psicológico. Los complejos de culpa, quiero decirle en este día que no es un problema psicológico, es un problema espiritual, y su razón de ser está, por ejemplo, en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos fallado, todos hemos cometido errores. Claro, nuestros padres cometieron errores, también nosotros cometemos errores y nuestros hijos cometerán errores. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Hoy en día, por ejemplo, se ofrecen muchas soluciones, muchas alternativas a través de la ciencia, la filosofía, la astrología, los medios de comunicación, la tecnología, para callar la conciencia o dormirla, para evitar continuar con ese estado, pero la única solución es rendir nuestra vida a los pies de Jesús. Es entender algo, y es que no debe haber más resistencia en nosotros. Debemos normalizar nuestra relación con Dios. Y esa es la solución, porque el único que trae paz a nuestro ser interior y nos puede permitir a nosotros disfrutar nuestra vida es el Señor Jesucristo. De hecho, Él lo dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y es entender que la paz de Cristo, que es la que imparte en nuestra vida esa sensación de quietud, de regocijo, de tranquilidad. Esa paz sobrepasa todo entendimiento, y es por eso que aunque hayan situaciones difíciles en la vida del cristiano, cuando nosotros confiamos en el Señor, sabemos entonces que tendremos
la seguridad de que Él actuará y en Él hallaremos la respuesta y nuestra confianza siempre deberá estar depositada en Él y solamente en Él. Otro obstáculo que podemos hallar es engañarnos a nosotros mismos. Yo quiero decirle, es posible engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces, por ejemplo, el autoengaño es producto de querer condicionar estas situaciones que venimos haciendo mal, de condicionarlas. Y aún incluso muchas personas le cambian el nombre para sentirse bien consigo mismo. Por ejemplo, al adulterio le dicen, no, yo no soy un adúltero, yo estoy casado y tengo novia, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo que les doy. Entonces le cambiamos de nombre a las cuestiones que venimos haciendo mal, pero en lo más profundo de nuestro ser sabemos que estamos mal. Para callar la conciencia, porque quiero decirle algo, la conciencia es el sensor que nos indica el bien y el mal. Si tu conciencia te reprende, quiero decirle que mayor es Dios. Dice la palabra de Dios que mayor es Dios que nuestra propia conciencia. Luego entonces entender que ese autoengaño también es producto de las excusas y las justificaciones que llegamos incluso a creernos nosotros mismos. Y esto nos impide entonces obedecer la voz de Dios. Y esto es lo que trae también muchos conceptos humanistas, ¿cierto? El tratar de hallarle una explicación al mal comportamiento del ser humano. Y eso lleva a que el ser humano se justifique y no se arrepienta y vuelva su corazón a su Dios. El hombre necesita arrepentirse, apartarse, cambiar de actitud y comenzar a ver la vida a través de la óptica de su Creador. El hombre se engaña a sí mismo creyendo encontrar otros medios de salvación fuera de Cristo. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único es Jesucristo. Luego entonces el sacrificio de Cristo fue hecho para toda la humanidad, no para un grupo selecto, para toda la humanidad. Fue hecho este sacrificio para todo aquel que en él crea, dice la palabra de Dios. Todo aquel que tome la decisión como un acto de su propia voluntad, toma la decisión de creer en él, será salvo. No porque haya sido preseleccionado. Y es entender esto. Debemos tomar la decisión entonces de volver nuestro corazón a él. El creyente se engaña al pretender triunfar en la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Muchas personas se nos acercan a nosotros diciéndonos, no, es que la vida cristiana es difícil. Y bueno, si usted la vive en la carne, sí va a ser difícil. Vívala en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo y va a ver que no es tan difícil. Y ese es el verdadero problema del creyente, el querer vivir una vida espiritual apartado de Dios. Y por eso nos volvemos religiosos, místicos, fanáticos, porque estamos sencillamente alejados de aquel que es la única fuente de nuestra alegría y de nuestra felicidad. Luego entonces, familia, Dios no tiene la culpa de que usted no sea plenamente feliz. Todos los elementos necesarios para lograrlos están a disposición de cada ser humano. El manual de la felicidad para el ser humano se llama la palabra de Dios. Yo le quiero decir a usted algo en este tiempo y es que depende de usted seguir las indicaciones que están ahí escritas. Si usted toma la decisión hoy de acercarse a Dios, quiero decirle que también debe haber en su corazón esa decisión de obedecerle, ¿sí? De obedecerle a Él y a su palabra. Empiece usted hoy, por ejemplo, aceptando a Cristo como Salvador, o en su defecto, si usted ya es creyente y está asistiendo a su iglesia, invitarle a que renueve su relación espiritual con Dios y permita que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que ese gozo que solamente el Espíritu de Dios puede dar y ninguna otra cosa creada en el mundo se la podrá dar, ese gozo permita que el Espíritu Santo comience a generarlo en su corazón, que esa paz comience a llenar su corazón y a vivir la vida como Dios quiere que usted la viva. El principal obstáculo de nosotros es que no obedecemos lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que también trae frustración, amargura, dolor y resentimiento a nuestro corazón. Amada familia, si hemos llegado al final de esta transmisión el día de hoy, les doy muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido de mucha bendición este mensaje el día de hoy. Les invito entonces a que hagamos una sencilla oración y le digamos, amado Padre, gracias por lo que tú has hablado a nuestro corazón, a nuestras vidas. Dígale, Señor, he tratado de hallar la felicidad en muchas cosas, pero he notado que estas cosas en las que he tratado de hallar la felicidad lo que han hecho es apartarme, alejarme de ti. He notado que son
que es una felicidad momentánea, pero que ese vacío existencial cada vez se hace más profundo. Pues cuando pasa de pronto el efecto de aquella situación que me produce felicidad o alegría, siento, Señor, un vacío más profundo en mi ser. Y hoy entiendo que ese vacío solamente lo puedes llenar tú, que yo no debo hallar la felicidad en otras cosas, y mucho menos pretender hallar la felicidad en otra persona, Señor. Hoy he entendido que mi felicidad la debo hallar solamente en ti, que soy feliz cuando te obedezco a ti, cuando me rindo a ti, cuando busco tu voluntad, cuando me aparto de mis propios caminos y tomo la decisión de seguir los tuyos. Gracias, Señor, por lo que has hablado en mi corazón, dígale. Gracias, Papito Santo, por este día, bendícelo, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, gracias por acompañarnos. Les envío entonces, como les dije al principio, un fuerte y caluroso abrazo desde la distancia y que tengan todos ustedes un lindo día. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.